Bien, volvemos aquí a Diálogo Abierto ahora para hablar sobre temas internacionales. Y es que Europa está remecida, y en especial Francia, con el triunfo de Marine Le Pen frente a Emmanuel, que es otro de los candidatos, de los líderes, Emmanuel Macron, se me había ido el nombre, Emmanuel Macron, que ha sufrido el más duro revés en su historia política. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la derecha toma el mando del legislativo en la primera vuelta de las elecciones? Vamos a hablar sobre el particular con Alonso Cárdenas, que es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A ver, veamos, ¿qué pasa en Francia? ¿Por qué la derecha empieza a tomar fuerza, o la extrema derecha empieza a tomar fuerza en el continente antiguo, en el viejo continente, como se le denomina? Bueno, lo que sucede en Francia creo que es un síntoma de un problema muy profundo, ¿no? De una situación bastante, digamos, que no se da ahora, ¿no? Sino que venimos arrastrando ya hace décadas. Y aquí es importante, creo yo, hacer un poco de historia, ¿no? El Frente Nacional, el antecedente de esta agrupación nacional que actualmente está compitiendo en las elecciones francesas, se funda en 1972 por un excombatiente de la guerra de Argelia que se llamaba Jean-Marie Le Pen, ¿no? Así es. Y este Frente Nacional, como su nombre lo indica, era una coalición de partidos de extrema derecha. ¿Por qué de extrema derecha? Porque uno de los partidos que fundan este Frente Nacional, el Frente Francés Popular, tenía vínculos demostrados con las SS del nazismo, ¿no? Recordemos que en esas épocas el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial estaba muy, muy presente, ¿no? Entonces, Jean-Marie Le Pen retoma las banderas de este Partido Popular francés y, bueno, empieza toda una campaña reivindicando algunos de los aspectos clásicos de la extrema derecha, ¿no? Pero, digamos, Jean-Marie Le Pen tiene dos grandes éxitos en su carrera política, ¿no? El primero se da en el año 2002, cuando, por azares del destino y por una fragmentación muy grande del sistema político francés, logra pasar a la segunda vuelta frente al presidente de ese momento, Jacques Chirac. Pero Jean-Marie Le Pen pierde abrumadoramente 17% contra 82% en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, pero ya empezaba un proceso de, digamos, de larvas... Pero estamos hablando hace 20 años atrás. Claro, ¿no? Es un proceso que hay que entender, pues, cómo hemos llegado a esta situación, Claro. ¿no? Entonces, Jean-Marie Le Pen tiene ahí el primer batacazo, es como que la primera señal de alarma, ¿no? Y el segundo se da poco tiempo después con el referéndum para la Constitución Europea, ¿no? Donde el Frente Nacional hace una campaña abierta en contra de la Constitución Europea y efectivamente en el referéndum esta es rechazada y pues es herida de muerte este proyecto de Constitución Europea, ¿no? Pasan los años y en el año 2011 Jean-Marie Le Pen deja la posta a su hija Marine, ¿no? Que empieza una campaña que los politólogos franceses han denominado de desdemonización, es decir, de construir un rostro mucho más amable del Frente Nacional, ¿no? Y acá viene, digamos, los factores que pueden explicar por qué este auge de la extrema derecha en Francia, ¿no? El primero es que en los años 80 hay una crisis muy grave de la industria francesa, ¿no? Ya. Hay un proceso de desindustrialización, se pierde mucho empleo, el Frente Nacional siempre tuvo unas posturas contra la deslocalización, entonces los trabajadores que habían perdido el empleo se van con el Frente Nacional, ¿no? Ahora, el hecho de que Jean-Marie Le Pen sea cercano a la ideología de Hitler, cercano al nazismo, ¿no genera preocupación en el mundo esta situación? Es decir, una extrema derecha pro-nazista. Lo que pasa es que en el origen se daba esta situación, pero ya bajo el mando de Marine Le Pen eso se ha ido como que maquillando de una mejor manera, ¿no? Y, maquillando, dice usted. Sí. O sea, es solo para las tribunas, pero una vez que esté en el poder, la cosa puede cambiar. Lo que pasa es que ahí vienen los factores que explican este auge, ¿no? Probablemente el factor más determinante tiene que ver con la inmigración, ¿no? El Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, tiene una postura totalmente en contra de la migración, dígase de los países del África Negra o los países árabes, ¿no?
porque argumentan que eso atenta contra los valores fundamentales de la Quinta República. Pero los hechos terribles, trágicos, que sucedieron en Francia en el año 2015 con Charlie Hebdo, recordará, que el semanario que fue víctima de un atentado terrorista. Así es. La masacre de la sala de conciertos Bataclan, los atropellos masivos en Niza, etcétera, etcétera, fueron todos reivindicados por el yihadismo islámico, ¿no? Una versión radical de esta, teología, y eso ha ido favoreciendo también a las posturas de el Frente Nacional, ¿no? Entonces, tenemos la pérdida del empleo, tenemos estos atentados terroristas, tenemos una postura cada vez más contraria a los valores de la Unión Europea, tenemos, y también un factor clave ha sido pues, la pésima gestión que ha tenido Emmanuel Macron en los últimos 7 años de gobierno, ¿no? Un gobierno cada vez más débil, que no supo gestionar las diferentes crisis políticas, y eso ha ido alimentando la efervescencia de la extrema derecha en Francia. Ellos van a tener ahora el manejo del Parlamento. Eso se va a decidir en la segunda vuelta, que es este domingo, ¿no? Lo que generalmente se hace en estas situaciones es que se crea como una especie de cordón sanitario, ¿no? Pero se hacen alianzas como ocurre en el Perú, digamos, entre los diferentes grupos de cierta tendencia a fin de lograr la mayoría. Justo a eso iba, ¿no? La Asamblea Nacional Francesa tiene 577 diputados, de los cuales, el sistema político francés tiene una particularidad que no tiene el peruano, ¿no? Para pasar a la segunda vuelta se necesitan más de 12.5% de los votos. Entonces, en una segunda vuelta puede haber hasta 3 o 4 partidos. Si van 4 o 3 partidos, eso fragmenta el voto y es probable que la extrema derecha gane, ¿no? Claro. Entonces, lo que se hace es que, una regla no escrita, el que está en tercer lugar abandona para que se cree este frente republicano anti-extrema derecha, y eso pueda evitar que la extrema derecha logre la mayoría absoluta, ¿no? Que es 289 congresistas. Si la extrema derecha logra 289 congresistas, se produciría lo que en ciencia política se denomina la cohabitación. Es decir, el presidente es de un partido y el primer ministro elegido por el Congreso es de otro partido, ¿no? Entonces ahí Emmanuel Macron tenía que cogobernar con, el primer ministro de la extrema derecha, probablemente hundiendo al país en un caos político y eso sería, en el desgobierno. Como criollamente se dice, hay que dormir con el enemigo. Claro, eso es básicamente una convivencia con el enemigo, el fenómeno de la cohabitación. Pero probablemente hundiría al país en una parálisis política, estando en una situación tan difícil con la guerra en Ucrania, y porque, Emmanuel Macron ha hecho una campaña abierta en contra del Frente Nacional, ¿no? En este caso de Agrupación Nacional. Ahora, si esto se da, si se alcanzan los 289 diputados, tendría que cohabitar con el primer ministro del Frente Nacional, lo que probablemente generaría una parálisis política en estos 3 últimos años de gobierno que le quedan al señor Macron. Ahora, doctor Cárdenas, ¿cuán viable es que estas políticas, estas tendencias que llegan desde Europa y van madurando y llegan también a Sudamérica? ¿Esto es viable? ¿Es posible? Yo creo que es bastante posible porque en los últimos años los gobiernos de la socialdemocracia, ya sea de la izquierda o la derecha, no han tenido un buen desempeño, ¿no? Los problemas cada vez son más graves, la clase media cada vez sufre más para llegar a fin de mes, la gente pobre se ha empobrecido más y no ven una respuesta en sus políticos, en la clase política tradicional. Entonces, ante estos escenarios de crisis extrema, de decepción que hay con el establishment, empiezan a surgir este tipo de figuras, ¿no? Que reivindican cosas pues bastante peligrosas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto también en Argentina, ahora lo estamos viendo en Francia, ¿no? Entonces, hay un fenómeno donde, desde mi punto de vista, en los últimos 20 o 30 años, los gobiernos, entre comillas, democráticos, no han dado una respuesta
en materia de política pública para satisfacer las necesidades de la población, y esto es lo que está generando que este tipo de liderazgos empiecen a surgir en América Latina, en Europa, en Estados Ahora, Unidos. podemos decir que aquí en Sudamérica el representante de esta ultraderecha es el presidente de Argentina. Bueno, hace poco hubo un evento en Madrid, Ajá. donde Abascal, que es el vocero del Vox, Javier Milei, Marine Le Pen estuvieron compartiendo escenario, ¿no? En una especie de cumbre de partidos denominados de extrema derecha. Y en el Perú hay ya esa tendencia, hay, digamos, sectores cercanos a una plataforma de ese tipo. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? No es, digamos, no es un secreto que el Partido Renovación Popular tiene cercanía con el Vox español, con Javier Milei, simpatiza con las posturas también de Marine Le Pen, ¿no? Inclusive la candidata Keiko Fujimori, también comparten esas posturas, ¿no? Ahora, los venezolanos o los inmigrantes estarían en un riesgo inminente a un eventual gobierno de ese tipo. Bueno, en Europa probablemente sean el chivo expiatorio, ¿no? Probablemente sean la carta de negociación entre los partidos de extrema derecha, en este caso el francés, y la coalición de izquierda, para llegar a un mínimo de gobernabilidad. Entonces se vienen momentos muy difíciles para los migrantes extranjeros en general en Francia y en Europa, ¿no? Perfecto. Doctor Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muchas gracias. Esperaremos el domingo a ver qué ocurre. De repente la próxima semana estamos profundizando de lo cual va a ser la nueva corriente europea. Muchísimas gracias. Tome fuerza. Muy amable.